Dice la Biblia en el Salmo 53, versículo 1, sobre todo la primera parte del versículo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hasta ahí nada más vamos a ver. La semana pasada vimos un tema, estamos en una serie titulada ¿Qué dice la Biblia acerca de? Hace ya 5 semanas empezamos. Estamos viendo y abordando temas de polémica, temas muchas veces delicados en muchos aspectos. Ya hablamos acerca del aborto, del noviazgo, de la música del mundo. La semana pasada vimos un tema llamado la evolución, que aunque bien fue un poquito de información más que predicación, de eso se tratan estas enseñanzas, de que sepamos qué dice la Biblia acerca de ciertos temas. Vimos la semana pasada acerca de la teoría de la evolución. Concluimos claramente que es mucho mejor y es más razonable creer en la teoría creacionista. ¿Cuántos creen que Dios creó los cielos y la tierra? No solamente lo creemos porque está basado en la palabra de Dios. No solamente lo creemos porque somos cristianos. También es lo más probable y lo más lógico. Si vamos a las matemáticas, estadísticamente es más probable y más lógico que Dios haya creado el universo que de la nada haya salido algo. Eso es muy improbable. ¿Por qué te estoy hablando de esto nuevamente? Porque de la teoría de la evolución se desprende la base para el sistema filosófico que vamos a abordar el día de hoy, el ateísmo. Como leemos en el Salmo 53:1, no creer en Dios, que básicamente es un resumen de un ateo, ponga mucha atención, no es algo nuevo. ¿Cuánto tiene que se escribió el Salmo 50? Mínimo fue 1000 años antes de Cristo. Más o menos, imagínense, estamos en el año 2015, aproximadamente 3000 años atrás ya había gente que decía, no hay Dios, no, esto no es nuevo. Sin embargo, quiero que ponga mucha atención, a partir de que surgió la teoría de la evolución, los ateos salieron de abajo de las piedras. Mucha gente ya no creía en Dios, eso viene desde hace mucho tiempo. Pero cuando la teoría de la evolución de Charles Darwin empezó a tener boga en la sociedad, los ateos empezaron a salir de todos lados y empezaron a decir, ¿ves cómo Dios no es real? ¿Ves cómo Dios no existe? No lo necesitamos, por eso venimos del chango, dicen ellos. El ateísmo tiene mucho tiempo de existir. Y es una rara condición del ser humano, pues dice Santiago 2:19 que aún los demonios creen y tiemblan. Es muy raro el ateísmo, porque los demonios creen. Nosotros los seres humanos hay gente que no cree. Sin embargo, no siempre ha tenido la connotación que tiene hoy en día. Hubo una época en que a los cristianos se les llamaba ateos. Quiero que me ponga atención. No siempre el ateo como se ha conocido como hoy en día. A los cristianos, les decían ateos. En el antiguo imperio romano, a los cristianos los querían hacer que ofrecieran holocausto a los dioses, que ofrecieran ofrenda a los múltiples dioses que tenían. Los cristianos dijeron, no, gracias. Entonces la sociedad empezó a decir, ellos no creen en los dioses, ellos son ateos, y los empezaban a ver como algo denigrante, como algo malo, y los empezaron a marginar. En cierto grado tenía razón. Nosotros los cristianos no creemos en los dioses, creemos en el único Dios verdadero, Jesucristo nuestro Salvador. No siempre el ateísmo había sido la connotación que tiene hoy en día, porque hoy en día, déjeme decirle, que mucha gente, sobre todo en las universidades, el ateo se quiere ser como sinónimo de intelectual, muy inteligente, muy filosófico. Tú ves a alguien y te dice, no, es que tú crees en Dios porque tú eres ignorante, yo soy ateo, o sea, yo ya superé toda esa situación. Muchas veces se ha dado así. La palabra ateo significa literalmente uno que niega la existencia de Dios. Viene del griego teos, que significa Dios, y el prefijo a, que significa sin. Algo así como sin Dios. La palabra ateo, si tú conoces a un ateo, es alguien que te dice, sin Dios, yo no creo en Dios, no tengo a Dios. Y está ahí, ¿verdad? Escrito. Uno de los argumentos más usados por los ateos es decir que Dios no existe simplemente porque nadie ha comprobado su existencia. Todo a raíz, como dijimos, de la teoría de la evolución y de la creciente popularidad que se da o que se puede lograr por medio de la ciencia.
Y no es que los cristianos estemos en contra de la ciencia, simplemente que para la cultura actual la ciencia ha tomado el lugar de Dios. ¿Sabe por qué el ateísmo está creciendo? Porque hoy en día la ciencia ha crecido demasiado y la gente piensa que es más confiable, más razonable, más lógico creer en la ciencia que creer en Dios. La sociedad actual piensa que la ciencia debe de tener siempre la razón. Por eso es que el ateísmo está creciendo hoy en día. ¿Sabía que lamentablemente, ¿saben cuál es el pueblo de Dios, el original? Son los hebreos, los israelitas. ¿Sabía que es el país con el mayor número de ateos? Israel. Dios los sacó de Egipto. Dios los puso como un pueblo escogido, aunque sufrieron muchas situaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, Dios preservó a la nación judía. En 1900, en los 40, no recuerdo exactamente, el año 47, 49, Inglaterra le hace un espacio para que tengan nuevamente su nación. Y 40 años después, son el país que el mayor número de ateos tiene en el mundo. Y eso que eran el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, la ciencia no puede demostrar que Dios existe. Y tienen mucha razón. La ciencia no puede demostrar que Dios existe. Pero yo quiero preguntarle algo. ¿La ciencia puede demostrar que usted ama a alguien? Científicamente no se puede demostrar muchas cosas. Son muchas las situaciones que científicamente no se le puede dar una explicación todavía. No se puede demostrar. Dicen los ateos, es que la ciencia no puede demostrar que Dios existe. Tienen toda la razón. Pero tampoco puede demostrar que amas a alguien. O hay un medidor de amor que vas y le soplas como el alcoholímetro y te dice, si lo ama. Si lo hubiera, muchos de aquí dirían, ay, sóplale, ¿qué es eso? Tú sóplale, mi vida, tú sóplale. ¿Sí o no? Tú sopla y ahorita vemos. Hay cosas que la ciencia no puede demostrar. Con una de ellas es que Dios existe. Tienen toda la razón, pero no por eso vamos a confiarnos en ello. Es cierto que la ciencia y la tecnología tienen muchos avances y logros fascinantes, sobre todo en los últimos 20 años. Eso no quiere decir que la ciencia siempre tiene todas las respuestas o que tiene la palabra final. Es más, el aumento de la ciencia estaba profetizado hace más de 2500 años. Vaya a Daniel 12:4. Yo le voy a decir quién siempre tiene la razón. Dios, Él sí siempre tiene la razón. La ciencia hay cosas que no puede demostrar. Ojo. ¿Eso significa que un cristiano va a estar en contra de la ciencia? No, por supuesto que no. Si no, de hecho, no estuviera yo utilizando el micrófono. Ciencia y tecnología van de la mano. No es lo mismo. La tecnología es la aplicación de la ciencia. Pero no podría yo utilizar, si fuera de ese tipo de, no, es que la ciencia es del diablo, no utilizaríamos micrófono, no utilizaríamos la grabación, no subiríamos nada a internet. Si estuviéramos ahorita con unas velas y cantando a capela, ¿tiene algo de malo? No, Dios ve nuestro corazón, pero qué diferencia hacerlo con las luces encendidas, que me escuchen a través del micrófono, etcétera, etcétera. La ciencia aumentará, dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es por eso que mucha gente dice que estamos viviendo en los últimos tiempos, porque tan solo hace 20 años la gente que traía un teléfono celular, ¿se acuerda que le dije la semana pasada? Era un tabicote de este tamaño, y hoy en día los smartphones, los teléfonos inteligentes, que muchas veces son más inteligentes que los mismos dueños, no voy a decir de quién. Los ateos te dicen cosas como, Dios no existe porque científicamente no se puede comprobar, pero la ciencia está limitada para comprobar muchas cosas. Como por ejemplo, si alguien ama, como te decía. Hoy en día en muchos círculos de amistad es ridículo creer en Dios. Te tachan de irracional, de tonto, se burlan de ti por el hecho, pero escucha bien, el hecho de que muchos crean una mentira no la hace verdad, ¿sí o no? Te voy a decir algo. Este saco que traigo puesto es azul, ¿sí? Es azul, es azul, es azul. Y aunque todos aquí dijéramos, de repente los convenciera y dijeran, ay, a lo mejor no estoy viendo bien, si es azul. Aún así no le quita que sea verdad, que es negro.
El hecho de que mucha gente crea que Dios no existe, no lo hace real. Vamos adelante. Otro argumento que utilizan los ateos es, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? ¿Mande? El solo. No. Aquí no. Vamos adelante. Eso utilizan mucho los ateos. Ya vimos primero que te dicen los ateos. No, es que Dios no existe porque la ciencia no lo puede comprobar. Ok, la ciencia tampoco puede comprobar el amor y sin embargo hay amor. La gente amamos. Ahora te dicen, ok, Dios existe. ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Dios por definición es el creador de todo. Preguntar quién creó a Dios es ilógico. Es algo así como preguntar ¿con quién está casado el soltero? ¿Verdad que no tiene lógica? ¿Cuántos de aquí son solteros? Levanten la mano. Declaramos que este año sale. No, si va a declarar que sean sus impuestos. No, nosotros no declaramos. El que manda en el universo es Dios, acuérdese. ¿Cuántos de aquí son solteros? Ahora sí. Y si yo le pregunto, ¿tú eres soltero? Dijo, ¿con quién estás casado? Pastor. Hello. Dice, ya quisiera, pastor. Ore por mí para que se me haga. Preguntar quién creó a Dios es una pregunta ilógica. Dios no tuvo principio. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios es el creador de todo. Incluye materia, espacio, energía y el tiempo. Dios creó el tiempo. Por lo tanto, no está sujeto al tiempo. No tiene principio y no tiene final. Vaya a Isaías 40:28. Preguntar quién creó a Dios es una pregunta ilógica. Se les dice cuando te dicen, ok, si Dios existe, ¿quién creó a Dios? Dile, no, Dios es el autoexistente. Dios no tiene principio, Dios no tiene final. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios creó el tiempo, así que Él no está sujeto al tiempo. Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No saben que el Dios eterno es Jehová? ¿Cuántos dicen amén? Él no tiene principio y Él no tiene final. Él es autoexistente. La palabra eterno significa, ojo, esto te lo estoy diciendo del diccionario secular. La palabra eterno significa sin principio, sin fin y que no puede ser medido por el tiempo. Por eso Dios es el único eterno. El tetragrama hebreo YHWH, Yahvé, lo traducen muchos, significa el autoexistente. Dios es la causa que no necesitó causa. Vaya a Éxodo 3:14 y lo va a entender mucho mejor. Cuando Dios se presenta a Moisés en una zarza ardiendo, lo manda a llamar y le dice, Moisés, quítate el calzado que traes porque el lugar que estás pisando es santo. Te tengo una encomienda, ve, libera a mi pueblo, diles que me van a conocer. Y Moisés le pregunta algo, ¿quién les voy a decir que me habló, Señor? ¿Cuál es tu nombre? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, Yahvé es la traducción. Yo soy, me envió a ustedes, dice aquí, me envió a vosotros. La palabra Yahvé significa el autoexistente. Quiero que me vea y ponga mucha atención. Cuando le vuelvan a preguntar, ¿y quién creó a Dios? Se le dice, nadie. No solo se creó. No, Él no tiene principio y no tiene final. Decir que Él se creó solito sería como decir que en un punto empezó. Y Él no empezó. Dios es eterno. Es más, le voy a decir algo. Los ateos, exegéticamente hablando, tienen razón. Dios no existe. Tienen toda la razón. Porque el hecho de que Dios existe significa que tuvo un principio y un final. Dios es real.
que es muy diferente, ¿ok? Ahora ellos lo hacen en términos de que ni siquiera es real. Vamos a dejarlo así, como que Dios sí existe. Dios no tuvo principio ni final, Él es autoexistente, siempre ha existido y siempre existirá. Ojo, esto es difícil de entender con nuestra mente que es muy pequeña, sí, porque nos ponemos a pensar y decimos, ¿y antes de Dios? ¿Y antes de Dios? ¿Y Dios no pudo haber tenido un papá Dios que lo creó? Y ese papá, es más, hay sectas ocultistas que dicen que el Dios de nuestro universo es uno de los dioses pequeños, que hay dioses mayores que reinan en otros universos y que ellos crearon a nuestro Dios y bla, 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 bla. Ahora, yo le preguntaría, si esto fuera verdad, ¿quién creó a esos otros dioses? Obviamente no es verdad todo esto. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Es muy curioso que haya supuestos ateos que niegan la existencia de Dios y al mismo tiempo apoyen la creencia de que somos resultado de la vida extraterrestre, que somos creados, sí, pero por aliens. ¿No has escuchado esa teoría? ¿Cuántos ven que es alienígenas ancestrales, ¿no? En History Channel, que te dicen que los aliens nos crearon. No quieres creer en Dios, pero sí creen que los aliens crearon a los seres humanos. Se requiere mucho más fe para creer en eso. Otro argumento de los ateos: hay mucha maldad y mucha injusticia en el mundo, por eso Dios no existe. ¿Qué te dicen los ateos? Es que, ¿sabes qué? Hay mucha maldad, apenas acaban de asaltar, violan, matan, la gente se asesina, todo. Dios no existe porque hay mucha maldad en el mundo. ¿Será cierto esto? Eso lo utilizan mucho los ateos. En primer lugar, ponga atención. Nosotros como cristianos tenemos que ser sensibles y compasivos ante el dolor y la injusticia que sufren los prójimos. Como en el relato del buen samaritano de Lucas 10, lo lee en su casa, apunte ahí leer Lucas 10. Dice la Biblia que regresaba un buen samaritano, encontró a su prójimo, lo ayudó, lo asaltaron, etc. El hecho de que haya desigualdad social, guerras, hambre, violaciones, asesinatos y un sinfín de actos de maldad es algo que se lamenta mucho, que nosotros como cristianos no estamos de acuerdo y que lo tenemos que tener nosotros en compasión a la gente. Sin embargo, decir que Dios no existe por el hecho de que hay maldad en la tierra es como decir que los peluqueros no existen por el hecho de que haya hombres con cabello largo. ¿Sí me estoy explicando? Hay gente que dice, es que Dios no existe porque hay mucha maldad en la tierra. ¿Ya vio este greñudo de aquí adelante? Entonces yo le digo algo, no existen las estéticas en Valle de Chalco. ¿Por qué? Porque él trae el cabello largo. ¿Eso prueba que las estéticas no existen? No, prueba que mi hermano no ha querido ir a cortarse el cabello. Que haya maldad, prueba que la gente no quiere acercarse al Dios que sí es real. La presencia del pecado en la naturaleza humana es lo que ha desatado la impiedad que reina en el mundo. Vamos rápidamente a Santiago 4.1 y a Romanos 1 del 28 al 32. Decir que Dios no existe porque hay mucha maldad en el mundo no es un argumento válido. 1 del 28 al 32 y Santiago 4.1. Vamos a leer primero Santiago 4.1. De veras, mijo, ya hay que cortarse el cabello. Dice la Biblia que al hombre le es deshonroso dejarse el cabello. Y va a salir con él. Es que hice un voto de nazareato, pastor. Como dice número 6. Ya tenemos. Escuche bien, ¿por qué hay maldad en el mundo? Prueba que Dios no existe, por supuesto que no. Prueba que el hombre es pecador. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones? ¿De dónde vienen? De mí, de mis pasiones, de mi naturaleza pecaminosa. No dice que viene de Dios, las cuales combaten en sus miembros. Y vamos a leer ahora Romanos 1, 28 al 32. Uno del 28 al 32. Vamos a darnos prisa. Salud. Escuche bien lo que dice la Biblia.
Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hablaba el apóstol Pablo de los hombres que ya se entregaron a vivir como les da la gana. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Porque Dios no existe? No, porque el ser humano está corrompido y no busca a Dios como su Señor y Salvador. Los tornados, los terremotos, en pocas palabras, las catástrofes naturales, Dios las pudo evitar. Y si es así y no lo hizo, ¿es porque no existe? Siguiente argumento de los ateos. Te dicen, acaba de temblar hace 5 años, precisamente una semana se cumplió 5 años del terremoto en Chile. Murieron también miles de personas. El terremoto que creó el derrame ecológico en la planta nuclear en Japón, ¿en qué año fue? 2011, ¿no? También te dicen, ese tipo de cosas, si Dios existiera, las hubiera parado y hubiera evitado que pasaran. ¿Será cierto? ¿Dios no existe porque pasan catástrofes naturales? A fuerza de ser sinceros, muchas de las catástrofes naturales solo son consecuencia de la presencia inconsciente del ser humano en la tierra. Olvidaron el mandamiento que Dios le dio a Adán y que Dios le dio a Noé. Cuando Noé bajó del arca y cuando Dios le entregó la tierra a Adán, les dio el primer mandamiento a los dos. Les dijo, ahí está la tierra, sojúzguenla, administrenla, cuídenla. Ustedes son los conserjes de la tierra, pero el ser humano en su presencia en la tierra se olvidó de ello. Nos hemos dado a la tarea de crear toneladas diarias de basura, erosionar los bosques de manera irracional, de acabar con varias especies de animales en el mundo. Quiero que me ponga mucha atención. ¿Sabía que si las abejas, ¿cuántos conocen las abejas? Un bichito así, se extinguieran, la vida en el planeta tardaría unos cuantos años en acabarse? Ya, no habría vida en el planeta. Así de importante es ese bichito. Ese bichito así, ese insecto, vaya. Si no hubiera abejas en el mundo tardaría muy poco en acabarse. Porque no nada más pican. Dicen, es que las abejas pican. No, se encargan de llevar el polen de una flor a otra, de árboles, de polinizar, se dice, la tierra. Eso hace que crezca, que haya mucha vida. Y muchas de esas especies animales nos hemos encargado de acabar con ellas. Se sobreexplotan los recursos naturales no renovables, lo cual trae consigo consecuencias que afectan a los ecosistemas. Quiero que me vea y ponga mucha atención. Cuando un ateo le diga, es que hay muchos desastres naturales, en primer lugar la mayoría los creamos los seres humanos. ¿Sí me escuchó? No Dios. Es que Dios pudo haber parado Chernobyl. Dios no creó literalmente, o él mismo no fue y dijo, voy a hacer una planta nuclear que explote. La planta nuclear la crearon los rusos en Chernobyl. Ellos tuvieron errores y por su culpa de ellos Chernobyl no va a ser habitable hasta dentro de 1000 y tantos años, o 10,000 y tantos años. No va a ser habitable ese lugar. La gente que vive en los alrededores nacen con malformaciones genéticas y nacen o son muy propensos al cáncer. ¿Dios tuvo la culpa? Fueron los seres humanos. Si vamos a los siglos anteriores a que esto pasara, nos sorprendería saber que entre los paganos aún veían los desastres naturales como la mano de sus dioses. Si bien eran dioses enojados o caprichosos según sus creencias, al menos no dudaban de sus existencias. Además, Dios no promete en ningún lado de su palabra que las cosas malas no pasarán.
Él promete estar con sus hijos cada vez que pasen. Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no dice si ando o no voy a andar, dice aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué más? No temeré mal alguno. Aún las tragedias de nuestra vida sirven para apreciar las cosas buenas que tenemos en nuestras manos. Vaya a Jeremías 15, 19. Además, no somos quien para juzgar moralmente a Dios. A final de cuentas, ¿Dios tenía el poder para parar cada catástrofe? No, lo tiene todavía. Pero no somos quien para juzgar moralmente a Dios. Si Él deja que el ser humano viva sus consecuencias, Él sabe por qué lo hace. Y cuando nosotros vivimos tiempos de angustia es para crecer y madurar. Dice Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Escucha, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. Hay que aprender a sacar lo bueno de entre lo malo. Muchos de aquí estamos en este lugar porque pasamos cosas horribles en nuestras vidas. ¿Y cuántos decimos gracias Dios? Porque si no lo hubiera pasado, no estaría hoy aquí de tu mano, alabándote y exaltándote, Señor. Eso es aprender a sacar lo bueno de entre lo malo, lo vil dentro de la escoria. Y si Dios es un invento humano para justificar lo que no entendemos, las citas de que la religión es el opio o la droga de todos los pueblos de Karl Marx, o de que el hombre en su orgullo inventó a Dios de Federico Nietzsche, enmarcan a la perfección la idea de que Dios es una invención de nuestra mente para darle explicación a lo que no alcanzamos a entender, sobre todo el miedo a la muerte. Quiero que ponga mucha atención. Había un tiempo en que la gente pensaba que en la noche, cuando se iba el sol, venía un dragón y se tragaba el sol. Por eso se oscurecía todo. Y en la mañana lo escupía nuevamente. Y por eso estaba el sol. Y esto pasaba todos los días. Obviamente sabemos que no es cierto, que la Tierra gira alrededor de su eje, que la Tierra gira alrededor del Sol, y por eso se dan las estaciones, los días, las noches, etc. ¿A qué quiero llegar con esto? Que hay gente que dice, como los antiguos no entendían eso, inventaron un dragón. Como el ser humano no entiende qué hay después de la muerte, inventó a Dios. ¿Será cierto? Es que como no sabes a dónde te vas a ir, como le tienes miedo a morir, por eso la gente hace miles de años inventó a Dios. Algo que derriba este argumento es que prácticamente todas las culturas a lo largo de toda la historia de la humanidad han tenido siempre algún tipo de deidad, algún Dios al cual adorar. Esto no debe de sorprendernos porque la Biblia dice que el anhelo de Dios está en nuestro corazón. Vaya a Eclesiastés 3:11. No inventamos a Dios porque no sabíamos qué había después de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque todos, aztecas, mixtecos, zapotecas, ahora si se va con los mayas, si se va más abajo con los incas, con los amazonas, si nos vamos a los otros continentes, los egipcios, los babilonios, los asirios, los persas, si nos vamos todavía más para allá, los mongoles, los chinos, todas en Mongolia, de ahí era el conquistador más grande de la historia, Genghis Khan, todas las culturas han tenido dioses, todas han creído en dioses. ¿Por qué? Porque dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto ¿qué? Eternidad en el corazón del hombre. Quiero que me vean. Todos tenemos en nuestro corazón el sentimiento de que hay algo más grande que nosotros. Todos los seres humanos, aún los ateos, ellos quieren creer que eso más grande es la falta de Dios, pero todos en un momento rendimos sabiendo que Dios es real. Ser creyente te dice, si vamos bien hasta aquí o no,
seguros. Después no quiero que me digan, pastor, Dios no existe. Ya me convencí de que Dios no existe. Ser creyente, dicen muchos, es sinónimo de ignorancia, de analfabeta. Los personajes más cultos son ateos. Hay gente que te quiere humillar y dice, es que tú crees en Dios porque eres analfabeta. De seguro ni acabaste la primaria, por eso crees en Dios. En primera, eso no es cierto. Le voy a decir que la mayoría de los ganadores del premio Nobel son creyentes en Dios. Y muchos de los destacados científicos y pensadores de la historia también. Newton, Einstein, Tomás Alva Edison, Blaise Pascal, Samuel Morse, Nicolás Copérnico, Kepler, Faraday, Luis Pasteur. Hay una anécdota de Luis Pasteur. Se encontró una vez un joven, y esto es real, iban en el tren en Londres, me parece, y se sube y ve a un viejito, ya Luis Pasteur ya estaba grande, uno de los más grandes científicos del siglo antepasado, y lo ve leyendo su Biblia. Y este joven se acaba de graduar en ciencias en una universidad de allá y le dice, ay señor, ¿qué hace leyendo ese libro? Ese libro es un cuento, ¿cómo cree? No le contestó nada, se bajaron y le dice el joven, ya cuando se va a despedir, le dice, ahí nos vemos luego, si quiere páseme su nombre, yo le voy a mandar unos libros que va a ver que eso sí lo van a dejar re bien. Y le dice, por supuesto que sí, le da su tarjeta. Luis Pasteur. Ese hombre era el hombre más inteligente del continente en ese entonces. El joven se quedó. Decir que un creyente es un ignorante es una mentira. El hombre que inventó, los jóvenes que ya han llevado cálculo en la preparatoria, en la universidad, denle las gracias a Isaac Newton, fue el inventor del cálculo. Gracias Isaac Newton, de verdad, me sacó canas. Mozart, Beethoven, Miguel de Cervantes Saavedra, Shakespeare, Kant, Descartes, René Descartes, la lista es interminable. Grandes pensadores a través de toda la historia han creído y creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Otros son más sinceros, escucha bien, ya vamos a terminar, y confiesan que no creen en Dios porque les ha tocado una vida difícil y amarga. Este tipo de personas no son ateos, son antiteístas, antirreligiosos y algunos hasta anticristianos. Están enojados con Dios o la religión, el cristianismo en específico, por las penas que han tenido que sobrellevar. Muchos de esas penas son autoprovocadas más que un castigo de Dios. Vaya a Proverbios 19:3, por favor. La gran mayoría, el 99% de los ateos no son ateos, son antiteístas, están enojados con Dios. ¿Por qué Señor se murió? O ya no le dicen Señor, yo no creo en Dios, porque si Dios fuera real, mi mamá no se hubiera muerto, mi papá no hubiera perdido el trabajo, mi vida estaría mejor. Están enojados con Dios, pero no es que no crean en Dios. Y muchas de las veces es como te dije, viven las consecuencias de sus malas decisiones. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Y qué? Y luego contra Jehová irrita su corazón. Yo la riego, pero le quiero echar la culpa a Dios. No se vale. Hay una película, la estaba viendo hace rato, se llama Dios no está muerto. ¿Ya la vieron? Sí, sí está buena. Sí está buena. Un punto de vista un poquito arminiano, pero no importa. Realmente, a final de cuentas, el mensaje central está muy bueno. Si tiene la oportunidad, véala de verdad. Y se trata de esto, de un profesor que está enojado con Dios. No es ateo, es antiteísta. Pero hay un tipo de ateo más. Y aquí quiero que me ponga mucha atención. Hay un tipo de persona más que se refugia en el ateísmo. Y son los que ven el mal testimonio de los cristianos. Hay un tipo de ateo más. Y es el que dice, yo veo cómo es Él. Dios no existe. Si Dios existiera, Él tanto habla de Cristo, tanto se dice cristiano, y míralo cómo es. Yo no quiero creer en Dios. Si no puede decir amén, diga, ay. Mucha gente se aleja de la religión
y de todo lo que tiene que ver con Dios por culpa de los que nos decimos llamar cristianos y que somos corruptos. Vivimos una vida de doble moral, llena de hipocresía. El autor de la Biblia satánica y fundador de la iglesia de Satanás, Anton Szandor LaVey, afirmaba que se desilusionó del cristianismo, pues veía que las mismas personas que asistían a la iglesia el domingo eran las que iban los sábados en la noche a los espectáculos lujuriosos en los cabarets en los cuales él era músico. Este hombre llamado Anton Szandor LaVey sabía tocar instrumentos. Para ganarse la vida se iba a cabarets, a lugares de mala muerte. Ahí estaba tocando, veía casa llena, al otro día iba a la iglesia y se encontraba que con los mismos que estaban en el cabaret estaban santo, santo. Y dijo, no quiero saber nada de Dios. Eso no es real. ¿Y cuántos de nosotros habremos hecho ateos ya algunos? Que nos ven y dicen, no hombre. El escaso testimonio de que Cristo es real en nuestras vidas hace que cada vez más y más personas se alejen de Dios. Escuchen, amados hermanos, sobre todo los adultos. Tratamos de imponer reglas, leyes y una alta moral, pero que nosotros mismos no seguimos esas reglas. Se nos olvida que los más jóvenes nos están observando minuciosamente, esperando un pretexto para irse al mundo. No es que nunca fallemos, sobre todo los papás, no es que no fallemos y que es que tengo que ser perfectos o mi hijo se va al mundo. Al contrario, es admitir cuando estamos equivocados y poderles decir, hijo, tomé una actitud incorrecta, perdóname, Dios es real, tan real en mi vida que vengo a pedirte perdón. Así como Cristo se ofreció, hoy yo vengo a ofrecerte una disculpa y tener una vida bien delante de Dios, porque queremos venir a la iglesia y hacernos los santos, pero en nuestra casa es otra situación y por eso los hijos en la primera se quieren ir al mundo. Los jóvenes en particular y todos en general debemos de entender que es por eso que debemos de poner nuestra mirada en Cristo, no en los seres humanos imperfectos. Vaya a Hebreos 12:2 ya para terminar, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice, puestos los ojos en tu papá, puestos los ojos en el pastor, puestos los ojos en tu mamá, puestos los ojos en los hermanos de la iglesia, puestos los ojos en tus amigos, puestos los ojos en los líderes. Dice, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Cierre sus ojos, por favor. Los demás argumentos para los ateos se caen fácilmente. Todo lo que ellos te digan se cae fácilmente. Pero ¿sabes qué también se cae fácilmente? Un mal testimonio. No se trata de que el cristiano sea perfecto. Se trata de que el cristiano es diferente al mundo. Pero muchos de nosotros no lo somos. Muchos cristianos viven una vida de doble moral. Que los días domingos, los días de servicio, venimos y dejamos una ofrenda, pero los demás días de la semana vivimos como si Dios no existiera. A ese tipo de personas se les llama ateos prácticos, los que viven como si Dios no existiera. Y lamentablemente muchos en la iglesia de Cristo son así. Hacen todo lo que se les antoja, cual si no fueran cristianos. Ese tipo de personas tienen una religión, tal cual todas las religiones son así. Te dicen, tú ven, haz esto, haz lo otro, vas a ser salvo, pero no te dicen nada de cambiar tu vida. Por eso tener una relación con Cristo es indispensable. Por eso dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Si bien ya no podemos regresar el tiempo y hubo personas que por nuestro escaso testimonio quieren dejar de creer en Dios,
si podemos hacer las cosas bien de ahora en adelante en el nombre de Jesús y empezar a vivir una vida bien con Cristo, en nuestra escuela, en el trabajo, en la casa. Los jóvenes están ansiosos de ir al mundo y probar los deleites que hay ahí. Y muchas veces nosotros como papás les facilitamos las cosas al tener una doble moral. No significa también, joven, que tu papá nunca va a fallar o tu mamá nunca va a fallar. No estoy diciendo eso. Por eso el autor de Hebreos, cito una vez más, dice: pongamos los ojos en Jesús, tanto nosotros como padres para imitarlo, tanto los hijos para darse cuenta que el que falló fue el pastor, fue el papá, fue la mamá, fueron los líderes en la iglesia, pero que Jesús no les falló. Por eso es que nadie más que Él murió en la cruz del Calvario, porque Él es el que no falla jamás. El ateísmo es una condición muy rara, te decía. Los demonios creen y tiemblan. Lo trágico es que mucha gente no quiere creer en Cristo porque no le damos testimonio. Aunque la cita que daba Mahatma Gandhi acerca de veo a Cristo y me cae bien, pero veo a los cristianos y me dejan mucho que desear, lo hacía con referencia al catolicismo romano, no al cristianismo en sí. Muchas veces nosotros hacemos honor a esa cita. Hablamos de un Cristo, pero vivimos diferente. Que tu oración el día de hoy y todos los días sea: Señor, hazme conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón. Pon mis ojos en ti siempre. Pon mis ojos en ti siempre, papá. Pon nuestros ojos en ti. Que podamos verdaderamente dar testimonio en todos lados, Señor. Que la gente empiece a identificar que somos cristianos, no porque hablamos de religión, sino porque nos comportamos diferente. Y aunque sabemos que eso implica pagar un precio de burla, de desprecio, de escarnio, que la gente nos va a ver mal por ser diferentes a ellos, no importa. El único que nos importa qué piensa de mí es tú, Señor. Y con que tú nos veas con buenos ojos, con que tú nos veas bien, con que tú nos des la aprobación, con eso nos basta, Señor. Papá, te pido en especial por los que somos padres, que nos des la sabiduría, la humildad para poder disculparnos si es necesario con nuestros hijos, con nuestras esposas, Señor. Pero que ellos puedan ver que lejos de ser perfectos, somos gente, somos hombres entregados a Cristo. Que si bien tenemos errores, tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús.